Buscad el bien y no el mal, y viviréis, y así estará con vosotros el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había hecho esta afirmación: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verle y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: como no veáis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja, antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo está curado. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo estaba curado. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron: hoy a la 1 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora cuando Jesús le había dicho: tu hijo está curado, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Este segundo milagro, quiere decir el evangelista, Jesús hace un milagro. Normalmente Jesús los milagros que hace, lo hace porque alguien se lo pide. En este caso es un papá. Tiene un hijo enfermo y va donde Jesús. Y Jesús de alguna manera le echa en cara que tiene un interés. Como no veas milagros, no crees. Eso es lo que le dice. Pero el papá insiste, aunque recibe ese como reproche de Jesús, insiste. Este episodio nos habla muchísimo a nosotros. Dios sabe que nosotros necesitamos milagros para creer, lo sabe. El ser humano necesita ver, tocar obras, para saber si el otro me quiere, se preocupa de mí. Con puros discursos no nos contentamos. Por eso Jesús le hace la advertencia, pero le hace el milagro. Y este milagro que realiza Jesucristo es fruto de un diálogo. Es un papá que le pide, porque confía en Jesús. Y esto para nosotros, hoy por hoy, queridos hermanos, es oración. La oración es también y sobre todo pedirle a Dios beneficios. ¿Quién no necesita beneficios? ¿Quién no necesita ayudas de parte de Dios? ¿Quién no se siente a veces afligido? Tiempo de Cuaresma nos ayuda a pensar mucho esto. Pruebas que podemos tener, necesidad de trabajo, de salud, problemas familiares, hasta problemas espirituales que son más íntimos. Todos, de alguna manera, siempre nos vemos necesitados. Y Dios permite esa necesidad
para despertar en nosotros la fe. La primera lectura que hemos escuchado narra una descripción muy bonita de un lugar maravilloso. Dice: mirad, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y empieza entonces a describir, allá ya no habrá llanto, no habrá gemido, no habrá niños malogrados. El joven tendrá 100 años, un lugar de ensueños. ¿A qué se refiere Dios con esto? Pues no necesariamente a un lugar material de delicias, sino que, y esto lo entendemos ya con el Nuevo Testamento, es ese paraíso del Espíritu. Es decir, ese lugar, ese espacio en nuestra vida donde Dios a cada uno de nosotros nos hace vivir en esa alegría, en ese sosiego que es el cielo. De manera material, aquí nos describe algo espiritual. Y en este tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, la Iglesia nos exhorta a dialogar con Dios, a hablar con Él, para pedirle, pero también algo mucho más importante. Dios tiene necesidad de que lo amemos. Dios es mendigo del amor de sus hijos. Esto nos puede parecer un poco raro, pero Dios necesita de nuestra compañía. Necesita que le hablemos, que le pidamos, que estemos con Él. ¿Por qué es esto? No necesariamente por Dios, sino sobre todo por nosotros. Necesitamos nosotros, queridos hermanos, llenarnos de un amor que rebose nuestras almas, nuestras vidas, de una alegría que te esté desbordando. El ser humano, por definición, no vive si no ama. El ser humano está hecho para amar. Y cuando no ama, se empieza a secar. Una persona que empieza a entregar su corazón a otro, normalmente un cónyuge, si empieza a tener problemas, se empieza a decepcionar. Y normalmente siempre viene esta decepción. Y entrega su corazón a sus hijos, a los demás. Normalmente siempre va a haber decepción porque el ser humano es limitado. No puede llenar las ansias del otro. Y puede venir muchas crisis. O bien se busca un amor prohibido, o se encierra en sí mismo. Él siempre ama. Entonces se ama a sí solo y se hace egoísta y quiere él ser feliz y él y no le importa a los demás. Por eso la solución para nosotros, la gran respuesta, es el amor de Dios. Es experimentar esa fuerza, ese amor, ese ser que está siempre a tu lado. Eso, queridos hermanos, es muy necesario en nuestra vida, porque de lo contrario nos vamos haciendo inhumanos, ni siquiera no cristianos, sino inhumanos. Porque si tengo problemas con los demás, empiezo a aborrecerlos. Empiezo a tener problemas en la familia y empiezo a los demás a aislarme de los demás, a encerrarme en mí mismo. Y si me encierro en mí mismo, me hago egoísta. Por eso la cuestión no es encerrarse en sí mismo, sino es encontrar a alguien que te llene, que te dé como una vitamina para poder amar a los demás, los que nos rodean, aunque a veces los veamos
que no nos causan contento. Y ese único es Dios. Por eso en este tiempo de Cuaresma es valiosísimo ver a Jesús en el huerto de los olivos. Es meditarlo. A Jesús también el orar a su Padre le fue penoso. Y hoy por eso mucha gente no ora, porque es penoso. Pero esa es la solución. Ese irse acostumbrando para nosotros a tener a Dios como visible, como compañero. Es un trabajo, no porque Dios se esconda, sino porque nosotros estamos insensibles a ese alimento. Estamos insensibles. Y si no oramos, nos puede pasar que nos endurezcamos y pasa lo que le pasa a San Pedro. Se duerme. Eso significa ya no te gusta la oración, ya te es más lejano Dios. Y entonces, querido hermano, empieza una vida de pecado. Así es. ¿Por qué es el pecado? ¿Por qué al hombre le gusta el pecado? La raíz es porque ama el pecado. Ama un bien aparente y entrega su corazón a eso. Un amor falso. Por eso Jesús en el huerto de los olivos tiene esa famosa sentencia que les dice a los apóstoles: velad y orad, porque la carne es débil, aunque el espíritu está pronto. Esa exhortación también es para nosotros. Pidámosle a nuestra Madre, a la Santísima Virgen, el arte es de aprender a orar, coger la Sagrada Escritura, un libro espiritual que te ayude a concentrarte, a ver a Dios, a que los misterios de Dios, su amor, te sea como algo vital para ti. A algunos esto a veces les puede parecer chino, pero es parte de la vida cristiana. Y no basta orar en la misa, que es parte, un tipo de oración litúrgica. Es necesario sentarse solo, ojalá ante el Santísimo Sacramento, coger la Sagrada Escritura, meditar, reflexionar los misterios, ahora sobre todo los misterios de la pasión de Cristo, y cómo Dios a nosotros no solamente nos enseña, sino que nos va mostrando todo su amor, y pedirle al Señor que ese amor que te está mostrando te llene el alma y te dé ganas de servirle a Él, corresponder a ese amor. Que para ti el amar a Dios te sea una necesidad, que no sea nada más un cuento. Contemplar a Dios y ver que nuestra vida sin Él no es vida, no es vida. Esa es la oración, esa es la oración. Pidámosle pues a nuestra Madre la Santísima Virgen tener esa hambre de estar junto con Dios, porque como les dije, cuando uno no encuentra un amor grande que le llene uno y otro día, empieza a encerrarse en sí mismo, porque todo le defrauda, peligro de hacerse egoísta y hacerse mucho daño, porque la felicidad no está ni en los demás, ni en uno mismo. La felicidad plena no está ahí. El amor grande que se desborde, que haga feliz siempre, no está en uno ni en los demás. Está en Dios. Por eso es una tarea para nosotros que nos da la Cuaresma, descubrir a Dios como el amor grande. ¿Y cómo no va a ser grande si está en la cruz por nosotros? Por nosotros. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.